el viceintendente de la ciudad, Daniel Paserini, ha vuelto, nos sigue acompañando, así que le voy a pedir nuevamente que suba y con nosotros, Claro. bueno, nos ayude a distinguir Fuerte el a aplauso. otro gran invitado que tenemos también en esta oportunidad acá en la Bienal. El presidente del Consejo Deliberante y en representación de la Municipalidad de Córdoba, del intendente Martín Yarlora, va a hacer entrega ahora, junto con esta placa, al próximo invitado y será también el próximo expositor. Bueno, y estoy hablando de Francisco Gómez Paz, a quien también le vamos a pedir que suba, por supuesto, al escenario y ya Fuerte el aplauso vamos para a aplaudir. recibirlo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entrega la distinción Muchas gracias. el viceintendente de la ciudad, el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Daniel Paserini. Compartimos el apellido, esa es la verdad. Y muchas veces me preguntaron si éramos parientes. Yo lastimosamente tengo que decir que no, me encantaría. Yo no soy rubio, Claro. Bueno, ahí está. Bien entonces, Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Un aplauso, entrega también Nicolás Piloni, concejal de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos que te tenés que ir porque hay una agenda pendiente. Va y viene, con agenda completísima. Gracias, con agenda completísima y cumpliendo aquí también con este congreso. Bueno, le vamos a pedir a Francisco que se quede sobre el escenario porque toca una nueva temática, un nuevo eje. En este caso, la exposición tiene la siguiente temática: el diseño y su incidencia en el desarrollo, la innovación y la economía en los próximos años. Así es. Y va a estar moderado también, va a estar acompañado aquí en el escenario. Ella es periodista de diseño puntualmente y está buenísimo todo lo que tiene para ofrecer, para preguntar y para transmitir ustedes como parte de preguntas. Vivian Urfey sube al escenario también para acompañar. Y la recibimos con un fuerte aplauso también. ¿Los dejamos? Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento de estar aquí. Buenísimo. De nuevo en Córdoba. Buenísimo que sea Córdoba. Veníamos pensando y charlando que la primera Bienal me tocó entrevistarte. Así que volver a Córdoba y volver a entrevistarte está genial. Y esto de ir y volver también tiene mucho que ver con Francisco, porque él nació en Salta y las primeras herramientas de su carrera las tomó de acá, de la Universidad de Córdoba. Después se fue a Milán y estalló su carrera. Se dedicó al diseño de luminarias. Cosechó muchísimos premios con Paso de Oro, Red Dot, bueno, el sello Buen Diseño, lo pueden googlear. Pero volvió de Milán a vivir a Salta hace 5 años. En realidad va y viene de Milán. Desde allá, 13.000 kilómetros de distancia, craneó una silla. Justamente García Canclini hablaba y decía, ¿qué es una silla? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué innovación tiene su uso social? Francisco craneó una silla que ganó muchísimos premios, entre otros el Compaso de Oro 2020, y que está en el Museo Adi de Diseño de Milán. Yo los voy a invitar, no es una performance ni nada, pero a levantar sus carteras, sus mochilas, sus bolsos. Un segundo, alguien que haga así, levante algo más pesado. Hay un montón. ¿Cuánto creen que pesa? ¿1 kilo, 1,5 kilos? 2 kilos de cartera y de cosas que uno lleva por todos lados. Bueno, hagan el cálculo. La silla de Francisco, que se llama Utopía, pesa 1,8 kilos. Es livianísima y tiene que ver con un camino que él está buscando desde su laboratorio experimental de Salta, que es la innovación. Cómo el diseño y la innovación pueden confluir en un proceso que da un resultado bellísimo, pero que tiene una historia muy linda para contar, y que le esté contando hoy acá en Córdoba me parece que cierra como todo un círculo de todo el derrotero de la trayectoria de Francisco. Así que bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar de vuelta en Córdoba. Es una ciudad que yo tengo adentro de mi corazón. O sea, viví los 6 años, o uno de los 6 años más lindos de mi vida, cuando llegué aquí
a estudiar diseño industrial, una carrera nueva que estaba recién empezando. Y no se sabía mucho de lo que era diseño industrial. De hecho, que la información que me quedaba, o por la cual vine, que era algo para los inventores, ¿no? Y yo era un inventor, o sea, de chiquito me dediqué gran parte de mi infancia a romper juguetes sanos y nuevos, entender cómo estaban hechos y hacer juguetes nuevos, y yo lo llamaba eso inventos. En el 90% de los casos no funcionaban, algunos sí. Algunos sí, y esos que funcionaron, como son los que me hicieron hacer esta carrera. Era un motor a vapor de mi padre, que tenía de su infancia. Uno le ponía un poquito de agua, un poquito de alcohol, y se generaba una ebullición y empezaba a mover un motorcito. Y yo estaba empecinado que lo quería hacer andar, lo quería ver que se mueva. Entonces desarmé un autito a control remoto, le hice unas correas con cuero y hice que se mueva. Y ese día sentí esa emoción que genera el proyecto cuando uno se imagina algo y lo transforma en realidad. Entonces fue casi natural venir a hacer una carrera que era para inventores, ¿no? Pero la información no era del todo correcta, porque el diseño no es para inventores, o no es solamente para inventores, o es mucho más complejo que eso. Entonces quizás desde ese momento traté de encontrar, y es la intención de esta charla, salirme un poquito de mi zona de confort, no dar la charla que doy siempre, sino tratar de explicar la relación entre proyecto e innovación, entre proyecto e invención, que es una tensión permanente que tuve desde el inicio de mi carrera, y que siempre fui tratando de encontrar algún marco conceptual para ir en algún modo englobando esa dimensión dentro del proyecto. Y en ese sentido, el título, ¿no?, de esta serie de conferencias me pareció genial para afrontar este tema, porque habla de pasado, de presente y de futuro. Y entonces, para mí la decisión del proyecto, cuánto tiene que involucrar la innovación y la invención, habla si mira para el presente, si mira para el pasado, o decididamente trata de modificar el futuro. Entonces, al principio de mi carrera, el marco conceptual que me dejó entender la relación entre proyecto, innovación e inventiva, si bien no me gusta usar la palabra innovación, trato de usar hay muchas otras palabras que te explican un poco a lo que me refiero, pero hablo de progreso, hablo de revolución, hablo de cambio, hablo de mejoría. La modernidad, la filosofía de la modernidad era la filosofía que me englobaba y que me permitía conceptualmente darle un marco conceptual al proyecto como eje de transformación. O sea, la filosofía de la modernidad cambió lo que el hombre pensaba antes, en la Edad Media, etcétera, que había ciclos de épocas buenas y épocas malas, y el ser humano no podía modificar su futuro, ¿no? Tenía que subirlo, y seguramente los dioses ayudaban, que algo de verdad hay, pero los dioses ayudaban a que las cosas vayan mejor o peor. En cambio, la modernidad, junto con la ciencia, puso al ser humano en un rol activo de acción hacia el futuro, que yo creo que es el rol ideal que tiene que tener el proyecto, que tiene que tener el diseño. Un rol permanente de cuestionamiento y modificación y de propuesta hacia un futuro mejor. Entonces, me adelanté un poquitín. Entonces, terminé mis estudios acá, me fui a hacer un máster a Domus Academy, muy convencido de mi filosofía proyectual, etc. Y llegué a una universidad donde todo el mundo pensaba diferente que yo, donde el posmodernismo había hecho mella, había hecho una huella fuertísima, y donde la cultura del proyecto pasaba por un lugar diferente de la invención técnica, matérica, donde la invención pasaba también por el lenguaje, ¿no? Por cómo se decía algo, en qué modo se podía contar una historia en un modo diferente. Entonces, ahí tuve la segunda pregunta fuerte de mi carrera, ¿no? ¿Cuál es la relación entre proyecto, entre innovación y lenguaje? Y cómo en algunos lugares se había desconectado completamente el proceso al lenguaje. El lenguaje se había transformado en un elemento libre de utilización del intelecto, ¿no? La forma podía ser libremente utilizada por el diseñador sin una necesidad de conexión con el proyecto. Entonces, esa es una de las discusiones más
dentro mía, que tengo todos los días en mi carrera. O sea, encontrar ese equilibrio entre el máxima innovación posible, entre el lenguaje permitido y entre el proyecto. Y así es como, para mí es muy importante generar un marco conceptual que me justifique el esfuerzo que hace falta para hacer el trabajo que nos toca hacer. Y leyendo la biografía de Steve Jobs encontré una frase o un pensamiento que me pareció maravilloso. O sea, nosotros tendemos a pensar que en nuestra época, nosotros que vivimos la misma época, el mundo, el universo se hizo para nosotros, ¿no? Que todo se hizo para nosotros y que nosotros vivimos únicos poseedores del universo. Pero en realidad si vos transformás esa visión en una visión temporal y evolutiva y te pones a pensar todo lo que ha tenido que pasar para que hoy nosotros estemos sentados en este lugar, todos tranquilos mirándome a mí con una luz prendida, paneles LED atrás, tuvo que pasar muchísimo. Hubo un proceso evolutivo de miles y miles de años donde un montón de personas creativas fueron generando y aportándole a la humanidad pequeñas gotas de sabiduría. Entonces, Steve Jobs dice, yo solamente poniéndome a comprender que el lenguaje que uso no lo inventé, lo que yo como no lo inventé, la matemática que uso no la inventé, la ropa que me pongo no la inventé, me genera un sentido de responsabilidad infinito como persona que tiene alguna posibilidad de crear, en dejarle a mi sociedad, dejarle a mi especie al menos un pequeño grano de arena para contribuirle para el más allá. Ese pensamiento es un pensamiento maravilloso para enmarcar el proyecto, ¿no? Es un pensamiento que muchas veces puede parecer arrogante, decir, bueno, ¿cómo crees vos que con el proyecto podés contribuir a la realidad? En realidad, yo me lo imagino como una gran utopía que uno tiene que tener para proyectar. El deseo de cambio y de mejoría tiene que ser la utopía permanente. Y es probable que todos acá estemos de acuerdo, pero en la práctica es muy difícil hacerlo, ¿no? Y en la práctica es muy difícil conseguir gente que esté dispuesta a hacer el sacrificio para hacerlo. Ese proceso, el proceso proyectual, en los últimos años yo lo englobé en este equilibrio tan complejo entre estos dos mundos, ¿no? El mundo del orden, que es el mundo que estaba hablando recién, ¿no? Es de eso que tenemos que agradecer, esa espalda de los gigantes en los cuales nosotros estamos parados y podemos vivir nuestra vida como si nada sucediera. El mundo de lo conocido, el mundo donde una acción tiene seguramente una respuesta predeterminada, lo que comprendemos, lo que supimos dominar como especie, y el otro mundo que es el mundo del caos, el mundo de lo desconocido, el mundo de lo que no se sabe nada, el mundo de la frontera del pensamiento, el mundo de la frontera de la técnica, el mundo de la frontera del ser humano, lo que no se logró dominar. El proyecto es ese maravilloso instrumento que puede poner en contacto estos dos mundos, que puede adentrarse en el mundo del caos, encontrar valor y traducirlo al mundo del orden, llevarlo poco a poco e integrarlo al mundo del conocido. Y en ese modo generar lo que yo llamo nuevo. El único modo de generar lo que yo llamo nuevo es pudiéndose meter en lo desconocido. Y el proyecto es un instrumento maravilloso para ese recorrido. Creo que la creatividad en general tiene esa responsabilidad. El proyecto en sí tiene el diseño industrial tiene en sí otras herramientas, tiene otras responsabilidades, tiene que hacer las cosas producibles, tiene que hacer las cosas en el costo perfecto, tiene que entender su mercado, tiene que entender el ser humano, la ergonomía. Eso es meter algo en el mundo del orden. Pero tiene que tratar de traer algo de lo desconocido. O sea, esa tensión hacia el futuro es el verdadero aporte social, desde mi punto de vista, que hace el diseño. Es lo que nos sacó de la época de las cavernas y nos fue trayendo al mundo que tenemos hoy, lo que nos sacó el taparrabos, ¿no? Me imagino el primer ser humano que decidió salir de la caverna, todo lo que le habrán dicho todos los que estaban a la vuelta. No, es peligroso, ¿cómo se te ocurre? Siempre vivimos bien. Sí, nunca pudimos vivir mejor que adentro de una caverna. Y a alguien se le tuvo que ocurrir, se habrá salido afuera, lo habrán comido los primeros, lo habrán comido un lobo, un tigre, qué sé yo, que habrá habido en esa época. Pero esa pulsión es la pulsión que amo ver en el proyecto.
pero no es fácil, porque está Saturno. Saturno es el modo más simple y más hermoso para ejemplificar la energía contraria al cambio. O sea, Saturno era uno de los dioses más poderosos del universo, manejaba el tiempo y dominaba todo. Pero le habían predecido que iba a ser desterrado por su hijo, por uno de sus hijos. Y entonces, ¿qué hacía Saturno? Saturno se los comía vivos a sus hijos apenas nacían. Porque tenía miedo al cambio, tenía miedo de perder el poder. Yo creo que dentro de cada uno de nosotros, de cada estructura, de cada sistema, el miedo y la aberración al cambio es perder el poder, perder el control de una situación que en algún modo tenemos dominada. Entonces, el proyecto lucha constantemente contra Saturno. Y después, cuando empecemos a hablar de mi proyecto, voy a hablar cuándo actúa Saturno y cuándo actúan otra fuerza, que es la fuerza que a mí me mueve, la fuerza más maravillosa, que es parte yo digo que es el algoritmo en el cual estamos construidos. O sea, hay un algoritmo dentro del ser humano que valora enormemente, en cambio, quien logra realizar el cambio a pesar de Saturno. Y eso lo podemos ver hasta en las Olimpiadas, ¿no? O sea, ¿por qué motivo miles de millones de personas se ponen a ver un ser humano que te supera una milésima de segundo los 100 metros llanos? O sea, ¿por qué Usain Bolt, cuando superó el récord de los 100 metros, era tan importante? O sea, si no sabemos ni siquiera medir esa décima de segundo, o sea, no la podemos percibir como ser humano. Necesitamos un instrumento que nos ayude a percibir una dimensión temporal que no tenemos la capacidad para verla. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? ¿Es importante esa décima de segundo? No, es importante la fuerza que tuvo esa persona en mover el límite de la humanidad un poco más allá. Eso es lo que se valora. Como Nadia Comaneci, cuando hizo su 10 famoso, nunca nadie había hecho un 10. Logró romper las barreras de lo conocido en la gimnasia artística, una pequeña joven rumena, se dice en español. Entonces, esa valoración que tiene el ser humano ante quien logra hacer ese cambio, que es, insisto, parte de nuestro algoritmo, es lo que nos llevó a seguir evolucionando. Esa es la belleza de nuestra especie, porque a pesar de las dificultades y las justas dificultades que se le pone al cambio, cuando hay un cambio que tiene valor, la especie lo toma. Y hay un valor económico, el valor económico que hay en el proyecto cuando logra hacer esa pequeña transformación. Hay un deseo del ser humano en comprender lo nuevo, en usarlo, en fluirlo, y eso se puede en algún modo monetizar. Entonces, creo que acá pocos debemos no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, o sea, realmente estamos todos de acuerdo, pero cuando uno quiere encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer el sacrificio que sirve para hacer ese cambio, es casi imposible. Y le digo, en mi carrera y hasta el día de hoy, mi desafío permanente es hacer la mayor innovación posible con el contexto. Y el contexto generalmente tiene aberración al cambio. Entonces, la tarea del proyectista, del diseñador, es mover ese límite a pesar del contexto. Es muy difícil encontrar quien te acompañe en ese proceso. Es mucho más fácil lo que se conoce, es muy fácil la serenidad del conocido, la serenidad de no tener incertidumbre. El proyecto es un acto de fe. El proyecto es meterse en lo que no se sabe dónde se está yendo, no se sabe, tiene una intuición, no se sabe si se va a llegar, dónde se está yendo. Es como meterse en una jungla a buscar una pepita de oro. No hay un recorrido. Vas haciendo tu razonamiento y vas poco a poco caminando y encontrando un camino, pero es muy difícil involucrar a un sistema, involucrar a otra gente en ese proceso de incertidumbre total. Entonces, y esta es la clave de lectura que voy a tratar de tener al mostrar algunos de mis proyectos, es la de parte de la ricerca, se dice en italiano, del proceso de experimentación que hice en mi carrera, es poner en equilibrio estos elementos, ¿no? El proyecto, la innovación y el lenguaje. Cómo estos tres elementos juegan en el proceso proyectual. Y voy a empezar por uno de mis primeros proyectos, porque la innovación a veces no tiene que ser necesariamente con la última tecnología, o imaginarse un futuro diferente no tiene que ser necesariamente
con una tecnología que traída de la NASA. A veces lograr ver valor en un contexto abandonado, en un contexto que no fue del todo comprendido, ya es un acto proyectual interesante. O sea, el hecho de ver valor donde otros no ven es parte del proceso de proyecto. Acá tenemos que irnos unos cuantos años atrás. Este proyecto lo empecé allá por el 2001, 2002. Y tenía la intención de hacer algo en una Argentina que en ese momento estaba viviendo una de sus crisis más profundas, hacer algo en un contexto no industrial, con artesanos, y ver si existía la posibilidad de transformar una técnica artesana y darle un lenguaje que sea comprendido por una cultura diferente, ¿no? Por la cultura en la cual yo ya estaba trabajando, porque yo en ese momento ya estaba trabajando en Italia, etc. Entonces empecé con esta intuición, o sea, y acá empezó el proyecto. Dije, este objeto es maravilloso, no sé qué tiene, no sé cómo funciona, no sé nada, pero sé que el apero de la silla tradicional de monta salteña es un objeto maravilloso. Está hecho con cuero crudo, son dos maderas de pacará talladas a mano, con un pedazo de estructura en acero forjado. Todo se le cose cuero crudo. El cuero crudo es el cuero de la vaca que se saca a la vaca, se le saca el pelo y se lo cose arriba de esta estructura. Después el cuero empieza a comprimir, tensa toda la estructura y se transforma en un objeto de una comodidad, de una forma maravillosa, tan natural, tan evidente y de una resistencia infinita. Entonces dije, yo acá hay valor. No había ningún tipo de solución, digamos, o de proyecto. Entonces empecé a tratar de hacer una chaise longue. ¿Por qué una chaise longue? Acabo de tratar de... Acá era parte del desafío de meterlo en el orden, ¿no? O sea, yo tenía que traer esta tecnología y llevarla a un contexto europeo, poderlo poner en una muestra en Europa. Y ya me imaginaba objetos muy connotados, porque la técnica digamos, era muy fuerte. Entonces digo, bueno, el único modo de poder encontrar un equilibrio quizás es con un objeto único que vos te podés poner en la casa, uno, ¿no? No es una silla, no es una mesa que está en el centro de la casa, es un objeto especial con mucho carácter que vos podés poner en una parte de tu casa. Entonces empecé a pensar en hacer una chaise longue y empecé a tratar de experimentar con el cuero crudo. No sabía nada de cuero crudo, absolutamente nada. Y eso es lo maravilloso del proyecto, porque te enseña, aprendes, al final de cuentas es como un libro abierto a aprender de todo, ¿no? Bueno, y hacía cuadros de madera donde le cosíamos el cuero crudo, y el cuero crudo era fuertísimo y me rompía todos los cuadros de madera, porque empieza tensa como el 15 al 20%, pero en el medio se lleva todo. Y yo seguía, soy medio cabezón, entonces le reforzaba la madera, reforzaba la estructura y de vuelta, o se rompía el cuero crudo o se rompía la madera. Hasta que supe de una historia que los indios de la zona, como un modo de tortura, te cosían un cuerito crudo en la cabeza. Cuando el cuero crudo se secaba, vos estabas muerto porque te había explotado la tapa de los sesos. Entonces dije, bueno, mejor soy cabezón, pero no tonto. Vamos a tratar de seguir ese movimiento. Entonces empecé a imaginarme una chaise longue con arcos que podían acompañar esa tensión y quizás acumularla para mejorar la estructura. Y bueno, rescatando otros elementos, el cuero crudo, o sea, la costura maravillosa que hacía el artesano, la posibilidad de doble curvatura, había enorme cantidad de elementos. Y bueno, esto fue una primera intuición, un modelo 3D horrible, eso, ¿no? Una de mis dificultades cuando proyecto, yo tiro nomás la idea, o sea, tengo que ver algo, y a veces es horrible, o sea, voy generando la belleza aparece mientras que uno va haciendo y tomando las decisiones correctas, no es algo que está en la primera hojita. Mucha gente cree que el proyecto es agarrar un primer ojo, una primera intuición, pero para mí el proyecto tiene mucho que ver con el proceso, es como una verdad desvelada por el proceso, y por la verdad de la materia, por la verdad de las decisiones tomadas. De hecho, que acá no sabía nada todavía, o menos de lo que sé. Y la primera idea fue hacer esta chaise longue con un cuero único, para la cual necesitabas un toro gigantesco, era un toro como de 3,5 metros que necesitaba. Entonces yo me iba al matadero a las 5 de la mañana, elegí el toro más grande, decía, por favor, cuídeme ese cuerito. ¿No? O sea, era imposible fabricarla.
y encima tenía unas dificultades de ergonomía que no funcionaba como debería ser, etc. Pero como siempre, los problemas son siempre parte de connotar el objeto. Y acá voy a lo que decía el lenguaje. O sea, cuando uno empieza a tocar, la tecnología te va contando cómo tiene que ser. La tecnología no tiene un lenguaje preconcebido, salvo que alguien ya lo usó y que ya la digirió. O sea, uno va descubriendo con los límites de la tecnología, va descubriendo cómo esa tecnología quiere ser y te empieza a generar caracteres lingüísticos propios de la tecnología y propios de tu proceso. Solamente son tuyos. O sea, no hay tendencia. A mí siempre me preguntan cuáles son las tendencias. No hay tendencia, es tuyo, es un proceso tuyo que lograste hacer. Y acá es donde traté de empezar a poner en conjunto, digamos, estas dos visiones de innovación, una innovación lingüística y una innovaciones, digamos, técnicas, ¿no? Que es donde para mí el proyecto encuentra su esplendor y puede brillar en el mejor modo posible. De hecho, que acá la chaise longue, para poder fabricarla, estaba hecha con dos pedazos de cuero, dos vaquitas chiquititas, una que llegaba hasta acá y una que llegaba hasta acá. En el medio una costura que después, para generar la ergonomía, iba tirada desde atrás, que es el elemento más fotografiado de esta silla, más publicado, etc. Nace de un problema. O sea, el lenguaje nace del problema de la tecnología y del proceso que estaba haciendo. El proceso productivo fue maravilloso, el contacto con el artesano fue maravilloso. Esta es la tecnología de punta que tratábamos de usar para ir al salón de la Feria de Muebles de Milán. Y bueno, el resultado, bueno, exportamos las sillas por un periodo de tiempo interesante, hicimos el packaging, hicimos la comunicación. Fue un proceso muy, muy interesante. A veces, insisto, es la tensión hacia el futuro, a tomar una técnica quizás abandonada, encontrar su lenguaje, contar una historia diferente, muy justificado por su proceso. Siempre es un poco así, ¿no? La mayor innovación con el contexto lo limita, ¿no? Posible dependiendo con el contexto. Y aquel contexto era completamente diferente. Una empresa muy conocida, un sueño de mi vida. Yo conocía los productos de Lucheplan desde mis estudios, eran productos maravillosos, llenos de ideas del genio de Alberto Meda y de Pablo Rizzato, proyectos increíbles. Bueno, las cosas de la vida, uno a veces lo que pide te llega y por un camino que no voy a ponerme a explicar ahora, me llega un pedido, que era un poco un pedido como para decir, es un pedido difícil de hacer, entonces bueno, probemos, no tenemos nada para perder. Y era hacer un chandelier, en español siempre me olvido, sería chandelier, candelabro, no, candelabro. Hacer un candelabro para una empresa que era Lucheplan. Un candelabro es como bueno, la tipología, es una tipología, como pueden ver ahí, altamente connotada, ¿no? Unida a una época del pasado, unido a lugares de fiesta donde no había energía para hacer grandes luces, entonces ponías las velas al lado de cristales, los cristales reflejaban las luces y te hacían una luz como de fiesta, etc. Y Lucheplan, por otro lado, una empresa que era muy técnica, que siempre había encontrado la belleza y la poesía a través de alguna innovación técnica, me encontraba en sintonía con ese pensamiento, pero no con el brief, no con el tema, el proyecto que yo tenía que hacer. Y aquí una dimensión permanente que creo de muchos diseñadores es la curiosidad permanente. O sea, la curiosidad es un instrumento que te guía en el caos de la información que tenemos. O sea, la información, la curiosidad hasta te posee, ¿no? O sea, hay muchos tratados que dicen que de quién es la curiosidad, si es de uno o de algo que te hace ver para algún lado, que está mostrando algo que tiene valor. Entonces yo le dedico tiempo a mi curiosidad. A veces me pierdo también en ella, pero le dedico a comprender cosas que aparentemente no tienen sentido, pero después forman parte de la sopa del proyecto, ¿no? En algún modo. Y en este caso, 5 años atrás del brief, en la fiesta de una querida amiga, había en el sillón este almohadón, literalmente era este. No era ese, era ese. Este almohadón de un kitsch inimaginable, un almohadón en PVC inflado,
creo que es el traductor. ¿Hay alguien hablando que tiene ganas de ir afuera a No, conversar? yo creo que es el traductor, ¿o no? ¿Sí? Digo, o si no alguien tiene ganas de charlar, que venga. Un almohadón que era inflado en PVC con lentes Fresnel, y yo lo agarro, y lo veo y veo una pelota de cristal, era mucho más nuevo que ahora, era más transparente. Veo esta pelota de cristal y digo, wow, ¿qué es? ¿No? Aparte que era fea o kitsch o lo que sea, pero me llamaba la atención. Entonces ahí descubrí lo que era una lente Fresnel. La lente Fresnel es el seccionamiento horizontal de una lente esférica. Uno agarra una lente esférica, la corta horizontalmente, la proyecta en un plano, ven que este pedacito es lo que se cortó ahí arriba, la proyecta en un plano y tenés la calidad óptica de una lente esférica, ¿no? Sin toda esta materia de aquí. Un pensamiento de un nerd total, ¿no? O sea, más nerd que eso no hay nada. Entonces ¿cómo conectás eso con el proyecto, ¿no? Un proyecto, con la belleza, con la poesía, ¿no? Y para mí están tan conectados que es imposible dividirlos. De hecho, que tiempo después, cuando me llega este brief, me pareció tan natural y fue tan natural transformar el cristal de las lentes Fresnel, el cristal de los chandeliers, de los candelabros, con una lente Fresnel, sacando todo el peso de la materia, o sea, imaginándome un mundo sin el costo del cristal, sin la dificultad de montarla, con la posibilidad de poner un techo simple, no los techos que usaban los castillos 200 años atrás. O sea, esa tensión para imaginarse un futuro diferente, también con una utilidad práctica, ¿no? Usar los lentes Fresnel para evitar el encandilamiento de la lamparita y para no contener la luz adentro de la lámpara. O sea, todas las lámparas o muchas de las lámparas en la historia difuminan la luz con pantallas que comen luz. O sea, es muy difícil si vos generás 100 lumen, que esos 100 lumen vayan a tu espacio. Los 100 lumen, si van al espacio, me encandila cuando la veo. Entonces tengo que hacer algo con esos 100 lumen. Esos 100, 1000, 2000, 3000, 4000 lumen. ¿Qué hago con esa luz? Es la tarea de la lámpara, ¿no? Y lo haces con más o menor poesía. La intuición que había atrás de Hope era usar la lente Fresnel para llevar el haz de luz y en ese momento, cuando pasaba la lente Fresnel, abrirme el haz de luz. Entonces, usando una lente divergente, empecé a imaginarme que quizás esto era posible. Nadie creía que podía ser posible, o sea, nadie, ni la empresa, nadie creía que podía ser posible. Pero bueno, seguí, acá me salto algunos detalles que creo que es mejor, pero seguí en esta intuición de tener un sistema que contenía lente Fresnel, que se sujetaba en el espacio y tapaba completamente la lamparita para seguir teniendo esa idea de pelota de cristal. Entonces poner una lámpara dentro de una pelota de cristal de lentes divergentes que me iba a dejar salir el 100% de los lumen sin encandilarme. Ese era el brief que me estaba llevando el proyecto poco a poco. Entonces, para lograr hacerlo, usé esta técnica plegando chapa. Este fue un primer prototipo donde plegamos chapa a mano, ¿no? Haciendo agujeritos y qué sé yo en mi taller. Y donde estos lentes se empezaban a conectar. Bueno, y este fue el primer prototipo. Siempre cuento esta parte de la historia porque, insisto, el camino nunca es lineal. Yo no tengo nunca certeza, nunca sé lo que estoy haciendo. O sea, pero literalmente. Y eso lleva un gasto de energía enorme y un estómago de fierro, porque uno tiene intuiciones, va hacia un lugar, pero no es que lo pudiste probar antes. O sea, yo dije, vamos a hacer la lente Fresnel y va a generar la lente divergente. Bueno, cuando empezamos a ver cómo se fabrica una lente Fresnel con inyección, con plástica de inyección, teníamos unos límites técnicos que lógicamente nos hizo hacer estos lentes chiquititos que se multiplicaban en el módulo. Todo re lógico, re perfecto. Cuando llegamos al resultado, el prototipo era la empresa me dice, tenemos que lanzar los moldes para llegar al salón del mueble, lo tenemos que lanzar el lunes, ¿no? Era un viernes a la noche, yo vi esta lámpara y dije, me muero, la macana que me mandé. Los metí en un camino sin salida y ellos están viniendo conmigo, están re locos. Entonces, bueno, no dormí ese fin de semana llevando la técnica de fabricación. Eso era importante del holístico, el proyecto, no poder saltar de una cosa a otra, entrar en lo técnico profundamente.
en otra técnica de fabricación, no usar plástico inyectado, sino presión a molde abierto de plástico fundido, como se hace en los discos de vinil, la misma técnica de fabricación. De hecho, que es exactamente así se hacen los discos de vinil. Se hace un molde, ya le voy a agarrar la mano, se hace un molde en un material blando, con tornos de altísima precisión. Después se hace un cromado arriba, se saca ese cromado que es duro y eso se pone dentro de un molde y eso después se aprieta con prensas. Y volví a una técnica diferente, imaginarme películas con lente Fresnel que tenían un corte, que se podían plegar para generar una pequeña forma y que se sostenían en un bracito central que era más o menos así, ¿no? Eso resolvió un montón de... Porque a veces el proyecto te lleva arrastrando como un perro y en un momento es como parece que entendiste todo. O sea, que empezás a entender todas las complejidades con las cuales llegaste hasta ahí y no habías logrado comprenderla, ¿no? Y acá esta idea resolvía muchos problemas. Resolvía el problema del transporte, porque nos imaginábamos un chandelier muy fácil de transportar, que se lo podía llevar directamente desde la tienda, etc. Pero al final de cuentas, el primer proyecto tenía moldes gigantes, tenía piezas gigantes, las cajas eran gigantes, era todo complejo. En cambio, con esta lógica, usando estas películas que ven aquí, podíamos hacer estos bracitos separados. Esto se enganchaba con una técnica, con un enganchecito que habíamos inventado. Se enganchaban y así podías llevarlo en un packaging re chiquitito. Bueno, tuve la suerte que la empresa fue visionaria suficiente para parar todo el proceso de desarrollo de 1 año y medio, 2 años de trabajo de la oficina técnica, ir para esta nueva solución, conseguir un proveedor en Alemania que lograba hacer estos lentes con una calidad increíble. Y esta es la primera vez que yo vi la lente después de todo lo que estamos hablando. O sea, todo lo que estamos hablando era incertidumbre total. Esto es una semana antes del salón. Toda la presentación de la empresa estaba basada en esta lámpara y no había todavía una lente. O sea, lo que más parecido que habíamos visto a la lámpara era esto, ¿no? Y bueno, el resultado fue Hope, que es todo un sistema de iluminación que ya tiene más de 12, 13 años o 14, que es todo un sistema de iluminación muy amplio, que fue un éxito comercial increíble para la empresa. Es el bestseller de la empresa, o uno de los bestsellers de la empresa hasta el día de hoy, con el cual ganamos el Compás de Oro, el Red Dot Award y otros premios más. Y ahí voy a esa tensión, ¿no? Cuando la tensión, a cosa lograda, en algún modo, libera esa energía, pero hasta lograr esa cosa, ¿quién te acompaña? Entonces hay que saber que a veces ese camino, o es lo que estoy aprendiendo cuanto más pasa el tiempo, que ese es un camino de soledad absoluta y hay que hacerlo así y no queda otra. Este es otro proyecto. Menos que me pasé ya de 13 minutos o no. Sí, te pasaste. ¿Ya de 13 minutos? ¿Qué hora? Pero... Sí. Bueno, voy a ir rápido. No importa. Esto es Candela, otro proyecto que tiene una fuerte pulsión verso el futuro, en el cual una nueva empresa danesa me pide diseñar una lámpara para ellos. En Dinamarca la cultura del fuego es total, tienen muy poca luz y necesitan tener lugares cálidos, etc. Entonces en todas las casitas cuando vas después de las 6 de la tarde tienen sus velitas, etc. Entonces yo hace tiempo que estaba investigando sobre las células Peltier. Las células Peltier son como unos chips así que se usan para las heladeras de los autos. Entonces me compré unas en Amazon y empecé a probar esos chips. Uno le pone electricidad y te genera una cara caliente y una cara fría. Y yo había escuchado que si uno le ponía calor de un lado y frío del otro, generaba electricidad. Entonces, wow, digo, qué copado poder hacer algo que le pone fuego y genera luz, ¿no? Y este era un prototipo que tenía ya hace un tiempo. Y así es como empezamos en mi estudio. Tenemos un amor por el hacer permanente. Entonces, en ese momento hice este prototipo para ver si funcionaba. Y bueno, funcionaba. No era lo más lindo del mundo, pero funcionaba. Un proceso que llevó un montón de tiempo y de energía. Aquí la empresa un poco
más loca o más ignorante, digamos, o más ingenua, nos siguió en todo el proceso de innovación y terminó siendo esta lámpara en la cual tiene un mecherito interno, este que ven aquí, se mete adentro de este gran disipador de calor. Este mecherito calienta esta parte de arriba, las células Peltier están aquí en el medio, entonces tienen esta cara caliente y esta cara fría que se enfría por convección, porque el aire entra por acá y sale por acá arriba de la parte de la lámpara. Los LED están aquí abajo e iluminan esta lámpara que ven acá, que también puede cargar celulares. Esta lámpara, la revista El Decor nos dio el premio a la luminaria del año, en ese año, no me acuerdo qué año fue. El día de 2017. Gracias. Y acá vamos a otra hermosa revolución y bueno, tratando de explicar la bella tensión que tiene el proyecto entre el presente, el pasado, el futuro y cuál es el rol. O sea, cuando llegó el LED al mercado y cuando empezó a ser una tecnología casi posible de utilizar, porque cuando empezamos con los primeros proyectos de LED no era una tecnología que estaba completamente estabilizada, no tenía lenguaje. O sea, es como la primer carroza. El primer auto era como una carroza. O sea, el primero que le puso un motor a un auto hizo una carroza y le puso un motor, porque la inercia, y esa es parte fundamental del rol del diseño industrial, y eso es la parte fundamental que aprendí, digamos, con mi relación con Italia, es ese rol evolutivo del lenguaje y de la percepción del ser humano. Si no, seguiríamos vestidos como en el 800 o como en el 700. Hay algo del rol del proyecto que es hacer evolucionar, y del arte también, de hacer evolucionar la percepción del ser humano. Entonces, darle un lenguaje, una tecnología que no lo tenía, para mí es importantísimo como rol. De hecho, que las primeras lámparas LED, o las que todavía se hacen ahora, o muchas de las que se hacen ahora, son lámparas que vienen del pasado. O sea, son lámparas que perfectamente las podrías hacer con un tubito, con una lámpara halógena, con una E27, etc. O sea, fueron muy pocos al inicio los diseñadores que se pusieron a tratar de darle una identidad al LED. Y el LED, a diferencia de una lamparita, es así. 2 milímetros por 1,5. O sea, es minúsculo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué se hacía? Ponían todos los LED juntos y después hacían lo mismo que fuera una lamparita. Yo digo, qué pérdida de una oportunidad maravillosa. Si yo tengo que con esto puedo generar luz. Entonces ¿qué se hacía? Se juntaban todas y después le ponía un difuminador adelante, ¿no? Entonces junto todas, tiro 2000 lumen y después los difumino adelante para que se abra el fuente de luz. ¿Qué pasa si yo divido los puntos de luz y ya empecé a tener una zona de emisión de luz más amplia? Una intuición que puede ser como técnica, pero en realidad connota fuertemente el lenguaje del objeto. Entonces empecé a decir, bueno, voy a explotar la fuente de luz del LED y quizás utilizo las mismas lógicas que usa la naturaleza para posicionar cuando hace estas modularidades en el espacio, que son las curvas de Fibonacci, que lo usa en los girasoles, en la cola del pavo real, en todo, en toda la naturaleza van a ver las curvas de Fibonacci. ¿Por qué no utilizar las curvas de Fibonacci para posicionar estos puntos en el espacio? Insisto, acá un render horrible, tirado ahí nomás, que uno dice, bueno, ¿cómo podría ser? Bueno, voy a agarrar y voy a tratar de poner puntos en el espacio que me generan luz tenidos por un positivo o un negativo, que quizás yo puedo controlar uno y uno independientemente y darle independencia a cada punto de luz en modo de emitir el flujo de luz en modo variado en el espacio. O sea, si yo tengo una luz en el medio de una habitación, ¿por qué nadie dice que yo quiero todos los lumen para este lado o para un lado o para el otro? O si tengo una televisión, no quiero que la luz me vaya para la televisión porque me hace los puntitos. O si estoy abajo o estoy comiendo, ¿quiero luz indirecta o luz directa? Entonces, empezaba a plasmarse esta idea de que quizás se podía con positivo y negativo prender independientemente cada punto de luz y así generar una lámpara que iba a ser realmente innovativa en su segmento. Los primeros prototipos los hicimos con Arduino
usando, bueno, a ver, esa era la intuición, después era mucho más complejo que eso, las mallas se tocaban entre sí, había que hacer una ciclización, o sea, básicamente los LEDs se prenden a frecuencias de 1700 Hz, se prenden y se apagan. Entonces, en tiempo real vos siempre tenés un LED prendido, pero la velocidad del ojo a percibir ese cambio es menor, entonces vos lo ves a la lámpara que está siempre prendida. Pero en realidad, en tiempo real, tenés solamente un LED prendido de todos los 132 que tiene Mesh. Francisco, hablando de tiempo real, me están haciendo, no paran con los brazos ¿cuánto así. fue? Son las 3:30, ya una hora. Menos 20 tenemos. Listo, basta. Hay una pregunta del público, pero yo tengo otra porque vi un montón de estudiantes entre el público y me gustaría que de todos los Franciscos que estuviste contando... Poquito más. ¿Sí? Termino con Eutopia y ya no hablo más. Dale. Bueno, seguimos. Me guardo la pregunta. Gracias. Discúlpenme si... No, además venía la mejor parte, la frutilla al postre. Bueno, vamos a Eutopia y ahí cortamos y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. En el 2013, por diferentes motivos, empiezo mi taller experimental en Argentina, abro mi taller aprovechando de un cambio tecnológico maravilloso, hablando de futuro, ¿no? Porque el futuro se puede ver como algo que te da miedo o algo que te puede... Y por eso la curiosidad es fundamental, es decir, bueno, y apenas empezaron las primeras impresoras 3D, o sea, cuando no se podían comprar, había kit, y nos pasamos en el estudio 3 meses montando una, estoy hablando allá, no sé, no me acuerdo ni siquiera el año, me compré una fresa control numérico en 2005, y eso fue siempre parte importantísima de mi estudio, importantísima porque con esas máquinas me ayudó a prototipar muchas de las ideas que después se transformaron en producto. Y cuando vine a Argentina, ahí en el 2013, armé un taller experimental con muchas de estas máquinas, ¿no? Con control numérico, impresoras, corte láser, algunas, pero que me servían a hacer los prototipos. De hecho, que Mesh nace ya en esa época, ya el primer proyecto que yo hago en Argentina, uniendo estos dos mundos, ¿no? Estos mundos tan diferentes que era Salta y Milán, y mostrándome una tesis de un mundo posible también de cómo trabajar, ¿no? De ser libre del espacio, ¿no? Que era muy interesante poder imaginarme libre de dónde, o sea, había condicionado mucho mi vida, esta pasión por el hacer, a dónde tenía que vivir. En cambio, liberarme de eso era una utopía que yo tenía en mi cabeza permanente, ¿no? De reconectar el haber sido diseñador industrial, haber nacido con las ganas de ser diseñador industrial en un contexto no industrial como era Salta. Con ese taller empezó a hacerse posible esta idea que yo un poco en varias de las charlas y que di aquí en Córdoba antes de que esté Eutopia decía, y lo dije muchas veces, el futuro que ustedes tienen por delante es muy diferente al mío y es maravilloso. Y es maravilloso porque ustedes van a poder hacer. O sea, yo para hacer tenía que ir a una industria, sí o sí. Y en un contexto donde el proyecto no está comprendido, es muy difícil hacerlo. Lo que no quito que es fundamental. Después la industria va a tener que existir, ya vamos a hablar de eso. Va a ser diferente, la va a tener que hacer vos, pero va a tener que existir. Entonces empecé a hipotizar esta idea de hacer un proyecto de calidad en un contexto no industrial. Sin ninguna idea más que esa. Y así nace Eutopia. Nace Eutopia tratando de utilizar las máquinas que tenía en el taller, un simple control numérico que diseñé y construí yo, o sea, nada del otro mundo, no vayan a creer que era un centro de mecanizado, ¿no? Un láser de 60x90, muy chico. Entonces, ¿cómo con eso podías diseñar un objeto? Y eso con otro, o sea, paradojalmente los límites de la tecnología hicieron de que Eutopia sea como es, no hubiera sido nunca así con otros límites. De hecho, que si ustedes la ven, está hecha por muchas partes, son muchísimas partes, o sea, una locura de partes. Y claro, no podía hacer partes más grandes, tenía que hacerla en partes chiquitas. Entonces, el lenguaje fue plasmando esa complejidad tecnológica, fue apareciendo la forma por el límite de la tecnología. Y eso fue gran parte de lo que se valoró en la vida sucesiva de Eutopia, un lenguaje que era suyo, particular. El proceso de desarrollo del proceso de montaje
me llevó mucho tiempo. Lo diseñé en un año, fueron 3 años de desarrollo del proceso productivo. Y la primera vez que la monté era tan liviana, por casualidad, ¿no? La acepto. O sea, yo no quería hacer una silla liviana, quería que la estructura, obviamente, cuando uno hace una silla quiere que sea liviana porque muestra que hiciste una estructura más o menos que funciona, inteligente, etc. Pero cuando la terminé de armar era tan liviana que digo, esto no resiste nada, o sea, se va a romper al primero. Y yo había visto en una fábrica italiana cómo hacían para probar las sillas antes de mandarla al test europeo. Entonces dice, con este sistema si lo pasa el test europeo. ¿Cómo es? Le ponemos 100 kilos arriba, lo empujamos del respaldo para atrás 22.000 ciclos. Si va para atrás y cae y resiste, se la banca, dice. Espera, vamos, acá está. Ayuda arriba, a ver si... A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces me hice una máquina, hablando, ¿viste? Este es mi pasado de inventor. Una máquina con un brazo neumático que empujaba esa palanca, me levantaba la silla para adelante. 100 kilos es un montón. O sea, uno dice 100 kilos, bueno, 100 kilos. Pero 100 kilos agarrados así es un montón de peso realmente, puesto arriba de la silla por 23.000 ciclos, y los pasaba. Salieron algunas cosas que no me gustaban, que fuimos modificando el proyecto según eso, pero los pasaba. Y bueno, ahí nace Utopia con todas sus características, ¿no? Las piezas de madera separadas, como le decía. Estos se encastran, acá son, las patas están hechas, obviamente parece un encastre normal así, pero en realidad son todas piezas separadas. Ahí hay una invención de encastre, que no lo muestro nunca, que es el secreto de Utopia, porque son partes separadas que se unen en los 6 milímetros, no lo ves, directamente no lo ves, no se ve, no se sabe cómo están encastradas. Eso permitía fabricarla con mi láser, que era bastante chiquito. Bueno, y después porque fue salir completamente de mi zona de confort. O sea, yo estoy acostumbrado a que hago mi diseño, que ya llego mucho al detalle, etcétera, pero después le agarra la empresa, lo fabrica, me olvida proveedores, no proveedores, comunicación, no comunicación, sistema de venta, no sistema. Acá era poner en discusión todo y ver si esa tesis que yo estaba tratando esa tesis que yo promovía como correcta, digo, chicos, ahora pueden fabricar y después pueden vender porque Instagram los ayuda, ¿no? Sonaba lindo, pero había que hacerlo, digamos, pero funciona un poquito así, ¿eh? Entonces hicimos videos para comunicarla. La hiciste volar también, la hiciste volar. Exactamente, videos para comunicarla. Fuimos al salar grande, ahí donde ahora están sacando litio, entre Salta y Jujuy, y con globos para mostrar que era liviana. Aprovechamos este detalle que me apareció en el proceso sin haberlo buscado y la usamos para hacerla volar en el imitar que volaba, nunca voló. Vivian dijo que voló, pero yo no me hice volar. Porque llegamos y había un viento increíble. Estas son las cosas de la realidad. Llegué al salar y no podía entrar porque había llovido. Entonces trataba de entrar por todos lados y no había modo de entrar. Casi me vuelvo, encuentro un caminito y digo, voy a entrar igual. Y así salieron las fotos más lindas que hice en mi vida, porque estaba todo con 2 centímetros de agua y parecía un espejo gigante. Entonces pudimos hacer unas fotos maravillosas. Y bueno, y después toda la comunicación para vender online y no en un canal distributivo tradicional, porque yo entro en un canal distributivo tradicional, me pide el 100%, o sea, un descuento del 50%, o sea que me saca mi ganancia, tengo que fabricar mucha más cantidad, entonces digo, nosotros vamos a vender de modo directo. Y a eso hay que mostrarla, contarla a la silla que resiste, contarla a la silla que es liviana sin que nadie la toque, ¿no? Porque tenés que contarlo online. Entonces hicimos todo un proceso de comunicación, ¿no? Donde te puede dar la percepción de lo que es el objeto terminado, ¿no? No lo puedes tocar vos, pero te tiene que comunicar eso. Esta es la hijita de mi socio, ¿no? Que es re livianita. Bueno. Y después las ambiciones eran grandísimas, ¿no? Ir al Salón del Mueble, presentarlo en Milán, y decir, bueno, ¿cómo lo haces? Bueno, fuimos con la silla desarmada en la valija, llegué a mi departamento, puse plástico en el piso y empezamos a armar las sillas. Hicimos una muestra en Cascina Cucaña, que es como un viejo lugar en Milán, donde hicimos una muestra que contamos toda la silla. Después, en ese mismo año, la empezó a vender la famosa Galería de Rossano Orlandi, que es muy importante en Milán.
Y bueno, y después la frutillita en la torta fue haber ganado el Compás de Oro con este producto hecho en Argentina. Digamos, el probar que la tesis no estaba tan errada fue mucho, eso fue una gran emoción, muy difícil de transmitir. Después ver ese objeto hecho en Salta, en el Museo del Compás de Oro, fue realmente fue muy emocionante. Por eso, bueno, acá para cerrar, y eso si querés leerlo vos, porque yo no voy a poder. El trabajo creativo no es un acto egoísta o una demanda de atención de parte del actor. Es un regalo al mundo y a cada uno de los seres en él. No nos niegues tu contribución, danos lo que tengas, con el único propósito de avanzar la raza humana 1 milímetro más cerca en su camino de regreso a Dios. La guerra del arte, Steven Pressfield. Gracias. Bueno, muchas gracias. Había una pregunta que intuyo que debe ser de los estudiantes, que yo la voy a reformular un poco, que decía si se puede vivir del diseño industrial, y yo le agrego, o hay que ser muy nerd, inventor y desarmador de juguetes viejos. No les voy a mentir, vivir de la creatividad es difícil. O sea, monetizar la creatividad es muy difícil. Pero se puede. Hay que buscar el propio camino y yo creo que si realmente lo tenés adentro, no tenés alternativa. Es así de fácil. No hay alternativa. Gracias.